Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, espero que todos puedan ver mi pantalla. Ay, ahora no sé cómo quitar estas pequeñas pantallitas. Listo. Bueno, en cuestión de la salud ginecológica hay demasiados temas relevantes y pues principalmente el tema sobre el cáncer en la mujer pues ha ido en auge. Y pues bueno, para poder saber cómo diagnosticarlo a tiempo, cómo poder prevenirlo, es lo más importante, aunque en muchas situaciones, pues el simple hecho de que seamos mujeres, pues ya tenemos el principal riesgo. Entonces, uno de los principales cánceres en la mujer, el tercero a nivel Latinoamérica y uno de los principales en países de bajos recursos o en pobreza como en África o demás, es el cáncer cervicouterino. Y más o menos en el año 2005, 2008, no recuerdo muy bien, un médico pudo darse cuenta que la mayor incidencia del cáncer cervicouterino era causado por un virus. Este virus es el llamado virus del papiloma humano. Es un virus muy frecuente en la mujer con vida sexual o en la etapa reproductiva. Aproximadamente entre el 80 y 90% de las mujeres a lo largo de nuestra vida vamos a tener una infección por virus de papiloma humano. No quiere decir que con eso ya vayamos a tener cáncer, sin embargo, es importante saber qué es el virus del papiloma humano y por qué debemos de conocer sobre él. Bueno, y como ahorita me presento Liz, soy la doctora Michelle Soto, soy ginecóloga y obstetra, soy mastóloga, tengo subespecialidad en cáncer de mama y también tengo alta especialidad en cirugía de mínima invasión como la laparoscopía. Sin embargo, como ginecólogos, pues eh, es nuestra rama ver todos los cánceres de la mujer, el virus de papiloma humano, ¿ok? Entonces, como generalidades, el virus de papiloma humano es un grupo de más de 150 virus relacionados a cada variante, se les asigna un número para que nosotros podamos determinar y poder saber su frecuencia. ¿Ok? Entonces, algunos causan verrugas, que son tumores no cancerosos, y algunos tipos nos van a causar cáncer, incluyendo cánceres en el cuello del útero, que es el más frecuente, en la vagina, pene, ano, en otras partes de la boca y en la garganta. Eso también es importante saber, ¿ok? ¿Cómo se transmite? La infección, bueno, más bien, el virus del papiloma humano también se considera una enfermedad de transmisión sexual, es la más común en el mundo en ambos sexos. Antes, obviamente, estaba muy en auge el virus de inmunodeficiencia humana o VIH. Sin embargo, punto, el virus de papiloma humano también, pero es un poquito más complejo que eso. Entonces, ahorita es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Llega a afectar a 8 de cada 10 personas en algún momento de su vida, entonces por eso es tan alta la incidencia. Este, y por lo cual es la importancia de estar hablando de él. Las verrugas se pueden llegar a contagiar principalmente por sexo, o sea, bueno, por tener relaciones sexuales. Hablando de nosotras las mujeres, pues por eso estoy hablando en esa cuestión vaginal, sin la necesidad de que tengamos que tener eyaculación o penetración, simplemente con el roce de la piel o de las mucosas es más que suficiente. También llega a haber cierto contagio con, por ejemplo, en el gimnasio. Es muy importante también que tengamos en cuenta la higiene en los gimnasios, porque llegan a salir verrugas en los dedos o sea, que alguien haya tenido contacto sexual vaginal, por estimulación o lo que sea, y ya tenga una verruga en la mano, entonces pues va y agarra cosas, o sea, el contacto como directo, eso es lo que llega a apretar, pero es muy raro, ¿ok? O sea, lo más frecuente es el contacto con mucosas y con piel infectada. Este, Como tal,
hablando de epidemiología en cuestión del cáncer cervicouterino, es el tercer tipo de cáncer ginecológico más común a nivel mundial. Lo que ya hemos hablado de los tipos de virus de papiloma humano que llegan a ser de entre 150 a 200 tipos y la mayoría de las infecciones que llegamos a tener por virus de papiloma humano no causan cáncer cervicouterino. Esto ahorita vamos a platicar por qué. Sin embargo, es dependiendo del tipo de virus que nos lleguemos a contagiar, lo que nos va a hacer que tengamos mayor riesgo de presentar cáncer cervicouterino o no. ¿Ok? Este, es fundamental la presencia del virus de papiloma humano para el desarrollo de algún tipo de neoplasia o malignidad en el cuello de la matriz. O sea, hasta el 99, o sea, solamente 0.03% no tiene relación con BPH en cuestión de cánceres cervicouterinos. O sea, prácticamente es la única causa mayormente conocida que causa cáncer del cuello de la matriz, el hecho de haber tenido virus de papiloma humano, ¿ok? ¿Qué factores de riesgo podemos llegar a tener para desencadenar esto? Inicio temprano de la actividad sexual, pacientes menores de 17 y 16 años que inician su vida sexual pues muy chiquitas, tienden a tener mayor riesgo de infección de virus de papiloma humano. Múltiples parejas sexuales o una pareja sexual de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Pues a lo mejor una pareja que no sea monógama, que tenga a la vez o múltiples parejas o que en sus antecedentes haya estado con otras parejas, ¿no? Antecedentes de infección de transmisión sexual, como son enfermedades como micoplasma, tricomonas, del VIH y todo esto porque nos hace que estemos más inmunodeprimidos. Y bueno, y la inmunosupresión justamente como el VIH. Entonces, ¿qué es el virus de papiloma humano? El virus es un tipo de virus ADN de cadena, de doble cadena, que a lo mejor pues no todos tenemos conocimiento, pero los virus se dividen en tipos de ADN y ARN y dependiendo de eso es también cómo van a infectar. Principalmente van a infectar piel y las mucosas, justamente por eso pues es la importancia en cuestión de la vagina y el útero, o si se tiene sexo oral, pues la garganta, ¿no? Em, Existe dos tipos de separaciones en cuestión de los virus de papiloma humano. Están los virus de alto riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos de alto riesgo nos van a ocasionar principalmente cáncer cervicouterino y de bajo riesgo que nos van a ocasionar verrugas o lesiones en el cuello de la matriz que no necesariamente van a desencadenar o terminar en un cáncer. Los tipos más frecuentes para cáncer cervicouterino son el 16 y el 18. Esos son los que se han visto que hasta el 80% de los casos con cáncer cervicouterino se relacionan con este tipo de virus, ¿ok? Son los más frecuentes. Entonces, este tipo de virus llegan a ocasionar el tipo de cáncer más frecuente en la mujer, que es el cervicoterino, y hasta el 40 o 60% de lesiones precursoras. Esto obviamente nos va a hacer que tengamos que hacer medidas de prevención primaria y secundaria, como ya hablaremos ahorita, que es principalmente el Papa Nicolau, la colposcopía y una prueba que se llama PCR para detección de virus de papiloma humano, ¿ok? Entonces, dos pasos muy importantes que se han visto que tenemos que hacer para disminuir tanto la presencia de lesiones y de mortalidad por cáncer uterino en pacientes en países desarrollados es el tamizaje y la vacunación, ¿ok? El tamizaje se refiere a todos esos estudios que se hacen en pacientes sanas. O sea, una paciente que nunca ha tenido una lesión o nunca le has detectado algún tipo de infección y le hace su papá Nicolau, colposcopía, ya sea PCR, como rutinariamente, más la vacunación, menos riesgo va a tener de presentar este tipo de patologías.
Entonces, si nosotros llegáramos a vacunarnos como debe ser, alcanzando hasta un 70% de la población vacunada, se disminuirían hasta 345,000 casos anuales y se evitarían casi 200,000 muertes al año. Entonces, por eso sí es muy importante que platiquemos también acerca de la vacunación, que es parte de la prevención en cuestión de virus de papiloma humano. Entonces, ya hemos hablado un poquito de los factores de riesgo, pero más, más determinados, pues el principal factor, como ya hemos comentado, el virus de papiloma humano, ¿ok? Otras infecciones menos frecuentes, las infecciones de transmisión sexual, como las platicamos hace rato, la inmunodepresión, también pacientes que han estado en cuestión oncológica o con terapia inmunosupresora, como pacientes con artritis reumatoide o factores o más bien enfermedades autoinmunes, pues nos pueden llegar más bien nos va a hacer que seamos más eh, sensibles o seamos como un blanco más fácil para este tipo de virus. El fumar aumenta el riesgo para un cáncer cervicouterino en cuestión de que ya tengamos la infección y el virus de papiloma humano se quede más en la cuestión del cuerpo, por lo que pues sí es justamente cuando tenemos una paciente que detectamos algún tipo de lesión o un virus activo, pues sí le recomendamos, y que fume, le recomendamos suspender el tabaco para evitar que desencadene un riesgo de cáncer. Los anticonceptivos en algunos estudios se ha visto que incrementan el riesgo de tener lesiones de virus de papiloma humano. El hecho de tener mayor cantidad de hijos aparentemente también es un factor de riesgo. Mujeres con más de 5 embarazos presentan mayor riesgo de tener cáncer cervicouterino. No se ha visto si es una asociación a la cuestión hormonal o por una respuesta inmune inadecuada. Eso es todavía algo que se está estudiando, sin embargo, es un factor de riesgo la multiparidad. Un bajo nivel socioeconómico, como les platiqué al principio, pues también en países no desarrollados, es donde se ve mayor detección del cáncer cervicouterino en etapas más avanzadas. Bueno, el cáncer cervicouterino y de todos los cánceres, ¿no? Si termina siendo un factor importante, pues por la falta de recursos y que no llegan a tiempo a realizarse sus estudios de tamizaje. Entonces, todo esto nos conlleva a mayor riesgo de enfermedad invasiva. Una edad en el primer embarazo antes de los 17 años, aumenta 3 veces el riesgo de cáncer cervicouterino versus que lo tuvieran después de los 25 años, al igual que lo que les comentaba de las relaciones sexuales a edad temprana. El número de parejas sexuales, pues nos va a aumentar también el riesgo, como ya habíamos platicado. Bueno, ahora en cuestión de estudios de tamizaje, lo más importante para poder determinar si tenemos una lesión o no de virus de papiloma humano va a ser la citología o el famoso Papá Nicolau o la colposcopía, van de la mano. La citología cervical va a ser una prueba de tamizaje que nos va a ayudar a detectar lesiones premalignas. Se realiza anualmente, normalmente, o sea, realmente en países, bueno, a lo mejor en Estados Unidos ustedes tendrán la ventaja de que tal vez se hacen estudios de PCR, Papá Nicolau, como más frecuentemente que en México. Entonces, en México, por ejemplo, y normalmente en casi toda Latinoamérica, sí procuramos hacer el estudio sí o sí cada año porque pues a veces es un poquito más complicado que podamos acceder a pruebas más costosas como es una PCR. Una PCR es un estudio muy parecido al Papa Nicolau, pero nos ayuda se manda a estudiar de manera diferente para ver si hay ciertos tipos de virus activos que nos ayuden a determinar si están o no y cuáles, dependiendo de eso, saber cómo tratar las lesiones, saber cómo vigilar a la paciente. Entonces, las guías de práctica clínica a nivel nacional y mundial nos dicen que si hiciéramos una Papa Nicolau con PCR cada 3 años, no habría ningún problema. Sin embargo, insisto, como en países como en México,
pues procuramos hacerlo cada año a pesar de lo que se nos diga para justamente detectar las lesiones a tiempo. Entonces hay una guía de práctica clínica que nos dice que si acumulas 3 pruebas negativas satisfactorias, se recomienda cada 2 o 3 años, hasta los 65 años en una paciente sana. ¿Qué quiere decir esto? Pues en pacientes que no han tenido lesiones o antecedentes previos. Una paciente que ya se le diagnostica lesión, la verdad es que nosotros al menos sí procuramos hacer ya Papa Nicolau y todas las pruebas rutinarias cada año porque muchas veces nuestro sistema inmune no tiene la capacidad de blanquear, por así decirlo, el virus, de erradicarlo por completo y puede llegar a presentarse otra vez en un futuro este tipo de lesiones y ser un poquito más agresivas. Sin embargo, por eso también es importante que platicamos ahorita de la vacunación. Para clasificar el Papá Nicolau, pues se reportan las características que se encuentran en las células del cérvix y eso nos va a ayudar a saber si existen lesiones y según si existan o no, qué tipo de riesgo tienen para presentar un desarrollo de un cáncer invasor. Después del Papá Nicolau viene lo que es la colposcopía. Y pues bueno, el primer paso de una colposcopía, si a todas, no sé si a todas les han hecho una colposcopía, pero normalmente una colposcopía se realiza después de que tenemos un Papá Nicolau alterado o en pacientes que tienen riesgo, ¿no? O sea, una paciente, tal vez que sabe que su pareja ha tenido múltiples parejas sexuales o que la misma paciente ha tenido múltiples parejas sexuales y nunca se ha hecho estudios. Normalmente tendemos a saltarnos un poquito las pautas como debe ser y sí irnos a tomar los estudios complementarios como es la colposcopía. Entonces, en la colposcopía primeramente se coloca ácido acético en busca de lesiones en el cérvix porque el ácido acético nos va a ayudar a que esas células se vean o se manifiesten y se vea un poquito como más claro la lesión y saber si están afectada nuestro cuello. Principalmente es en esta zona donde podemos llegar a observar si hay lesiones. Sí puede haber lesiones en todo el cuello, pero la principal zona afectada o que más nos llega a preocupar es la zona de transformación, que es esta zona que se ve aquí como el orificio. Esta partecita es donde se puede terminar. Y no sé si alcanzan a ver que se pintó un poquito como más blanco en estas zonas. Entonces se puede decir que es una lesión acetoblanca, ¿ok? Después se coloca lo que es Lugol. Esta solución de Lugol nos ayuda a determinar también o a corroborar el hecho de que se presente algún tipo de lesión, ya que las lesiones por virus de papiloma humano no generan una capa epitelial que hace que no se pinten de café. Entonces, por ejemplo, aquí era lo que les comentaba. O sea, esto nos está corroborando una lesión en esta parte. Entonces, se pone también un filtro verde para ver que no haya neovascularización y pues principalmente es determinar dónde se encuentra la lesión y tomar una biopsia de esas lesiones para poder saber que esto es una lesión de bajo grado, no es una lesión compleja ni mucho menos. Cuando tenemos ya una lesión así en un Papa Nicolau o en una colposcopía, hay que realizar una PCR para detección de virus de papiloma humano, saber qué tipo de virus está activo. Sin embargo, hay algo que aclarar, es que no siempre va a haber virus activo a pesar de que ya esté la lesión. La lesión puede ser que haya desencadenado después de muchos años y el virus ya no esté activo. Entonces, cada paciente es individual. Hay que estarla monitorizando cuando tengamos algún tipo de lesión, pero justamente al momento de haber una lesión se determinará qué seguimiento va a haber y hay pacientes que me van a decir, doctora, pero yo no tengo ninguna PCR positiva, nunca me ha salido el virus activo. Bueno, a lo mejor se negativizó, se eliminó el virus, pero llegó a ocasionar daño y es lo que se está manifestando en ese momento. Entonces, dependiendo del tipo de lesiones, es el tratamiento. Estas ya son lesiones un poquito más notorias, lesiones de bajo grado que llegan a presentarse en cuestión de todas las manchitas blancas que podemos llegar a determinar aquí. Esto ya sería una lesión de alto grado porque ya se ve un poco más los contornos. Aquí también mayor lesión.
Estas son neovascularizaciones que no se deben de ver a diferencia de la otra foto verde que vimos. Y pues bueno, aquí lo podemos comparar con un cáncer, ¿no? Entonces, un Papa Nicolau normal, una lesión de bajo y alto grado y un cáncer cervicouterino, como se podría ver ya al momento de revisar un cuello. También existen lesiones que se pueden parecer al virus de papiloma humano y que no necesariamente lo son. Y esto podría llamarse una eversión glandular, ajá, como la vemos aquí. Sin embargo, pues eso también ya es muy operador dependiente y va a depender del expertise del médico que realice la colposcopía. Esto también puede llegar a desencadenar lesiones por infecciones como una cervicovaginitis. Entonces, insisto, nosotros pues aprendemos a ver qué tipo de lesión sí es por virus de papiloma humano y cuál no, pero pues eso nos va dando la experiencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para prevenirlo? Tenemos que hacer el Papa Nicolau y la colposcopía, como ya lo habíamos comentado. Ay, perdón. La vacunación, ese es el punto más importante que vamos a platicar ahorita. Utilizar preservativo. Ahí yo se recomiendo a casi todas las pacientes, o más bien a todas las pacientes, que no tengan una relación estable en cuestión de que no estén casadas o demás, que aunque seamos sinceras, no, eso no tampoco nos da la seguridad de nada. Sin embargo, el hecho de iniciar vida sexual con una nueva pareja, pues siempre es un riesgo. Lamentablemente, el virus de papiloma humano, a pesar de utilizar preservativo, va a ser el único virus que tenga un tamaño tan pequeñito que va a pasar de todas maneras. Entonces, no nos protege al 100%, pero sí ayuda bastante. Entonces, sí tenemos que utilizar el preservativo. Eso es una recomendación que le haría prácticamente a todas. Y pues bueno, en países como México, y todo Latinoamérica, lo ideal es consultar al ginecólogo una vez al año para chequeo, revisión y ver que todo vaya bien, ¿ok? Entonces, en cuestión de la vacuna, ya tenemos varias vacunas en el mercado. Sin embargo, ahorita ya la más importante y la única que deberíamos de estar colocando es la vacuna Gardasil 9, ¿ok? Al principio se tenía la Cervarix, que solamente era una vacuna bivalente que estaba contra los tipos más importantes, que son el 16 y el 18, que ya les platicé hace rato. Posteriormente salió la cuatrivalente, que ya se agregaron el 6 y el 11, que son los principales dos que causan el 90% de las verrugas anogenitales. Entonces, con estas dos, con el 16 y el 18, ya hay un 70% de protección de los casos de lesiones precancerosas y de cáncer cervicouterino. Sin embargo, ya salió la Gardasil 9, que está contra 9 serotipos. Se dirige a los que ya teníamos en estas dos vacunas, que son el 16-18, el 6 y el 11, y se agrega contra el 31, 33, 45, 52 y 58, que causan otro 20% de los cánceres. Entonces, si lo vemos así, pues ya estamos prácticamente en el 90% de protección. Todavía se está estudiando contra los demás serotipos, pues, sin embargo, es muy importante determinar ese 10%, pues, de un 70 a un 90% de protección con una vacuna. La verdad es que es muy relevante, a diferencia de que no estuviéramos vacunadas, ¿vale? Entonces, la Gardasil 9 en México solamente está avalada como unidosis, así como se presenta aquí, con una jeringuita ya precargada. En otros países como Estados Unidos, aparentemente sí está la multidosis, pero entonces es muy importante que investiguemos cómo están las vacunas y cómo las vamos a colocar para que llevemos una buena secuenciación de estas. ¿Cuándo es ideal vacunarnos? Ok, niños y niñas, o sea, tanto de sexo femenino como sexo femenino, perdón, de sexo masculino como sexo femenino, entre los 10 y 12 años es la edad ideal, pero se puede entre los 9 y los 14, eso está perfecto. Aquí en México todavía no está la Gardasil 9 para ponerlas a las niñas y niños, está la Gardasil 4 nada más como esquema de vacunación.
otros países la verdad desconozco. Sin embargo, pues sí es importante, las edades en todas partes, en todo el mundo va a ser igual. Entonces, en los niños son dos dosis. Por ejemplo, se pone una dosis ahorita en junio y la otra se pone en diciembre, o sea, es a los 0 y a los 6 meses, ¿ok? Sin embargo, se puede empezar a administrar a partir de los 9 años y hasta los 45 años de edad. Eso es lo que nos dicen los estudios, pero también hemos hecho consensos, pláticas, hemos visto varios em, ¿cómo se puede decir? Como, o sea, consensos entre nosotros en que cuestiones de pacientes que a pesar de que tengan más de 45 años, pero que te lleguen con una lesión, que te lleguen con un virus de alto riesgo y demás, la verdad es que los vacunamos. No nos va a ayudar tanto como el hecho de haber tenido la inmunidad desde antes, pero sí a disminuir hasta en un 50% el riesgo de un cáncer. Entonces, la verdad es que, pues, de un 0% a un 50%, la verdad es que vale muchísimo la pena colocar las vacunas. Solamente en las mujeres embarazadas no se recomienda el virus, perdón, la vacuna, pero ya en mujeres lactando sin problema se pueden poner y sí se pone a pacientes que han tenido lesiones previas o con antecedente de cáncer de cervicuterino, o sea, sí las podemos aplicar. Entonces, ¿cómo se debe de poner la vacuna? Pues ya pacientes mayores de 14 años se debe poner 3 dosis, que sería a los 0, a los 2 y a los 6 meses de la primera. O sea, ¿qué quiere decir esto? Se pone una ahorita en junio, se pone otra en agosto y la otra se pone en diciembre, ¿sale? Es 0 meses es la primera colocación, a los 2 meses de la primera y a los 6 meses de la primera. Ujú. Es como se debe de colocar la vacuna idealmente. Tenemos permitido, por ejemplo, no sé, si tenemos que ponernos la segunda vacuna ahorita en junio, pues idealmente es ponerla como el mismo día que te la pusiste, si no, con que sea durante el mes y no te pases del mes, está bien. O sea, el chiste es completar el esquema de vacunación en el año que lo iniciaste, pero lo ideal pues es no pasarnos, ¿ok? De los meses, porque si no, pues uno sería perder dinero y dos, pues estaríamos evitando, entre más edad tengamos, pues menor protección. Entonces, pues fue un poquito general. Me gustaría más que nada, pues, si tienen dudas al respecto, saber si podemos platicar de algo en cuestión del virus de papiloma humano. La verdad es que ya irnos como más enfocados y de no, pues si este tipo de virus te va a pasar eso. Además, pues ya es como más cuestiones médicas, o sea, no es como que sepan qué es lo que hace el virus, por qué es importante los estudios aunque sean súper incómodos, lamentablemente no han inventado nada diferente al espejo vaginal como para poder ver el cuello de la matriz y demás. Sin embargo, es necesario, o sea, como quedarnos con ese mensaje de que es súper necesario en los estudios de tamizaje para que podamos detectar lesiones y pues obviamente es mejor que nos digan no tienes nada en 5 años de no hacerte estudios y decir, ay, ahora sí tienes algo, ¿no? Entonces, lo ideal en medicina siempre es la prevención. Entonces, no sé si tengan ahorita alguna duda de lo que platicamos. Gracias, doctora Soto. Voy a parar la grabación y si alguien tiene una pregunta, me puede